¿Tienen instalado Google Earth? ¿Alguno de ustedes o todos? Sí, profe. Bueno, yo sí. Sí, tú, Miguel, sí. Sí. Los demás. Sí. Bueno, si lo pueden abrir nada más para cerrar el ejemplo de la tarea. Si lo pueden abrir y por favor, si tienen las coordenadas del ejemplo que hicimos, pongan una pincheta en cada una de las coordenadas o por lo menos en los PIs. Déjenme compartir tantito en la pantalla. A ver si están viendo la pantalla compartida, el plano que hicimos. Ya, inclusive este plano fue la tarea que hicimos. Ya está compartida ya en el Classroom para que lo tengan ustedes de ejemplo de del cálculo que hicimos. Una presentación de un proyecto así se puede presentar como está. Entonces, ¿ya lo tienen en pantalla compartida? ¿Si están viendo? Sí. Muy bien. A ver, los que puedan, por favor, pongan las coordenadas únicamente del origen, el 0 más 3 ceros, y de los PIs. Tenemos un PI y punto final. O sea, 4 puntos, 4 coordenadas. Los que tengan Google Earth, por favor. Nada más para cerrar el ejemplo que hicieron de tarea. Pongan las pinchetas en las coordenadas del 0 más 3 ceros, del que fue el punto inicial. Están sus coordenadas XY. Del siguiente PI, coordenadas XY. Otro PI del 0 más 3, 37 sus coordenadas. Y el P del punto final. También ubíquenlos en Google Earth, por favor. Y la idea es para ver dónde aparecen esas coordenadas. Cuando las tenga alguien, a ver, inclusive creo que ya pueden compartir, a ver si nos puede compartir la pantalla, por favor. Entonces recuerden, es el 0 más 3 ceros, el PI, los dos PIs y el punto final. Y trabajamos sobre estas coordenadas. A ver, a los que entraron más tardecito y si no escucharon, es nada más para cerrar el ejercicio que hicimos de tarea en Google Earth. Si tienen la plataforma Google Earth, poner las coordenadas, la pincheta en cada coordenada y a ver qué punto nos da. Y alguno que no lo tenga, me lo comparta por favor en pantalla compartida y nos lo vemos. Yo lo tengo, profe. A ver, sí, ya lo tienes. Sí lo puedes compartir. Creo que sí está a la disposición de compartir. Si nos puedes compartir la imagen. Sí, solo me permite, bueno, para Sí. que deje de compartir. Ah, es exactamente, ¿verdad? Permíteme. A ver, ahora sí. Sí, No, que domino son Zoom. estos puntitos azules. Sí, a ver. Ok.
Ok. Muy bien, entonces. Están en negro. Ahí las pijas se ven en negro. Entonces, puedes hacerle un zoom y puedes hacer un acercamiento. Inclusive apaga lo que es la simbología de la carretera, llave. Sí, carreteras, ahí la tienen. Apágalo, por favor. Es mero, arribita. Ahí está bien. Ahí está. Entonces, ahí podemos observar lo que proyectamos, lo que calculamos. O sea, es una vialidad existente. Si se fijan, los puntos que están marcados es el inicio, el primer PI, el segundo PI, que son los puntos de intersección, y al final tenemos el PCT, que es el punto sobre tangente. Exactamente el último. Ajá, tenemos ahí exactamente el PI2 y el último punto que es un punto sobre tangente, que fue el último que calculamos. Entonces el primer punto y el último se llama punto sobre tangente. Y así, con estas cuatro coordenadas, si se al momento pues, ya vamos a hablar, cuando construyeron esta vialidad, tuvieron que poner ese eje de proyecto en campo, físicamente. Entonces, por medio de las coordenadas fue con lo que se hizo. Ahí podemos ver, se puede notar mejor el color de la coordenada. Muy bien, sí, para que se note. Entonces, si se fijan, el topógrafo va en campo y poner cada uno de los puntos que está marcando ahorita Axel, los pone físicamente en el campo. Va con el equipo de topografía, la brigada de topografía, pone una referencia, un punto, el primer PCT, hacen sus mediciones y se van al primer punto de intersección, es el PI1, ponen otro punto de referencia física en el campo, lo ubican por coordenadas, mide el ángulo que tiene que girar a la derecha, tantos grados, que ya vimos el valor del ángulo, pone la tangente, distancias y físicamente fija el punto de intersección 2 y lo mismo regresa al ángulo, a sus tangentes de proyecto, hace mediciones y pone el punto PC3, PCT final, perdón. Si se fijan, ahí están las tres tangentes ya fijas en campo. Lo que hacen ya después con estas tangentes es trazar cada veintena, cada 20 metros, los segmentos de cada 20 metros y los va instalando en campo, los va poniendo en campo físicamente. Entonces, esas rayitas que ponemos en el plano se ponen también en campo físicamente. ¿Para qué? Porque requerimos también en campo, y el topógrafo lo tiene que hacer, es poner por coordenadas el PC, que es donde el principio de la curva, y el PT, el principio de la tangente otra vez. ¿Para qué? Para que saber dónde inicia el arco de curva que va a trazar en campo y dónde va a terminar y dónde hace tangente con la siguiente tangente de adelante. Entonces, esa primera curvita también la traza en campo físicamente, pero necesitamos nosotros darle por coordenadas el principio y el fin del arco. Por eso es que también está graficado en el planito, que ya se lo subí a Classroom para que lo tengan. Tienen las coordenadas de cada PC, cada PT en cada una de las dos curvas. Entonces, ya con esto, les digo, trabajan sus tangentes, meten sus arcos, principio y fin de curva, otra tangentita, principio y fin de curva, y se sigue con toda la tangente, todo segmentado a 20 metros. Entonces, ya en campo, al momento de construcción, saben en qué estación van. Estación me refiero a la estación 0 más 020, la 40, 60 y así nos vamos todo el proyecto. Saben cuánto van a rellenar o cortar y se sabe qué volumen se va a ampliar, por lo menos hasta ese segmento. Nosotros con los cálculos, podemos ya llevar un control de la obra, ¿sí? A ver, voy a compartirles ahora sí. Gracias, Axel. Entonces, lo que hicimos fue el cálculo de un proyecto existente, para que vean que
no sé, a veces nos apantallamos, vemos que está muy complicado el proyecto y no, si se pueden fijar, únicamente manejar tangentes y curvas y de esa manera podemos estar proyectando. En este caso fue la vialidad y es precisamente la de Rómulo O'Farrill la que estamos proyectando. Aquí la tenemos. Lo que les digo, se presenta el plano, se ponen las coordenadas, ya las vimos, todas las coordenadas de esas referencias y ya con esto ya puede, ahora sí que el equipo de construcción llevar a cabo todo lo que es la obra de vialidad. Eh, claro que pues lo complementamos con lo que les digo, el azimut, la longitud de tangente, pues ya saben, los topógrafos, la gente de ahí, de qué se trata, bueno, cuánto van a trabajar en tangente, cuánto en curva, otra vez otra tangente y total. Para eso son los datos topográficos, ¿sí? O sea, sí son importantes para la construcción, ¿ok? Entonces, bueno, ya este planito ya lo tienen ahí en el Classroom de ejemplo, para que lo tengan de guía. Eh, si en un día les toca presentar algún plano eh, ya de una manera más formal, pues esta puede ser una guía. Claro que hay que poner todavía más datos, ¿no? No se les pueden pedir. Hay un concepto que se llama referencias del trazo, que hay que poner coordenadas XY para poder instalar en el campo ese eje de proyecto. Este eje de proyecto está ahora es que es sujeto a la realidad mediante unas referencias de trazo, que también son puntos de control terrestre que se ponen y se dejan en el campo y se hace un listado de ese con sus XY de cada uno de los puntos, porque si esta obra no la llevan, no la ejecutan en el corto plazo, que se vayan 5 o 10 años, hay manera de replantear ese eje de proyecto en ese tiempo. Se transcurren 10 años, puedo poner mi eje de proyecto en base a las referencias. Y total, también nos pueden pedir los datos de curvas. Aquí los pusimos en rojo, directamente sobre el dibujo. Podemos poner una tabla, el valor de las curvas y el valor de las tangentes, como fue el ejemplo que les di para el proyecto que van a hacer, del proyecto horizontal. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente con esto terminamos, cerramos lo que es el proyecto horizontal. Les digo, es basarse en tangentes, curvas, o todo dependerá de lo que estén desarrollando, proyectando. ¿Ok? Entonces, ¿no hay algún comentario sobre esto? Proseguimos a la segunda etapa del proyecto, que es la forma longitudinal. Todo clarísimo. Muy bien. No hay nada, ¿verdad? Entonces. Ok, entonces, vamos a continuar con lo que es la segunda etapa del proyecto. Vamos a ver lo que es el proyecto vertical, diseño vertical. Así, alinear todas las tangentes verticales que vamos a tener en nuestro proyecto. Muy bien. Entonces, bueno, como decimos, es la segunda etapa del proyecto vertical. Ya sabemos, son tres. Tenemos el diseño horizontal, que fue lo que ya vimos, ya los trabajamos. Ahora vamos a entrar a la segunda etapa, que es el diseño vertical, y vamos a terminar con el diseño geométrico, secciones geométricas, todo para conjuntar el proyecto geométrico de un proyecto ejecutivo. En, viéndolo desde el punto de vista de planos, aquí lo tenemos, bueno, ya proyectamos en forma horizontal, ya tuvimos la planta de nuestro proyecto. Ya vimos las callecitas, o en este caso fue el ejemplo de calles. Aquí vamos, pues ya vimos que es un rectángulo lo que estamos proyectando. Recuerden que la figura geométrica es la que ustedes quieran proponer. Puede ser una forma irregular. Esta es una forma regular y lineal. Entonces, está fácil, ¿no? El proyecto. Entonces, ahora lo que nos vamos es a proyectar lo que es la parte o el sentido longitudinal. Vamos a diseñar de forma lateral, como podemos ver la cara aquí en el plano XZ, la cara lateral de nuestro proyecto. Ahí es donde intervienen ya las elevaciones. ¿Ok? Necesitamos entonces conocer cómo le vamos a hacer para proyectar elevaciones y cortes
a nuestro proyecto. Ahora sí que darles altura. Ya posteriormente, pues seccionaremos nuestro proyecto, que va a ser la tercera parte, que son las secciones de forma transversal. Entonces, de igual manera que en la planta, en el proyecto geométrico horizontal, aquí en el vertical necesitamos trabajar con ese eje de proyecto que ya utilizamos en la planta. En la planta pusimos nuestro eje de proyecto, pues bueno, en forma de planta nada más XY, plano XY, una proyección XY. Ahora lo quiero en una proyección XZ, ese eje de proyecto con el que estamos trabajando. Entonces, en planta vemos nada más una línea horizontal, pero ya viéndolo en forma longitudinal, en perfil, vamos a tener que distinguir ahora sí nuestros ejes de proyecto y contra nuestro eje de base, que en este caso va a ser el de terreno natural. Siempre vamos a trabajar contra un eje base que pues obviamente siempre va a ser nuestro terreno natural. Entonces ese ya es el cajón. Ya el eje de proyecto nosotros lo vamos a mover ahora sí hacia donde queramos. Aquí por ejemplo lo tenemos en forma horizontal, que no necesariamente tiene que ser horizontal. Yo lo puedo poner en forma diagonal. Puedo poner aquí, bueno, no es cierto, haciendo una, déjame borrar, ese eje de proyecto, así, más lineal. Puede ser algo así, forma inclinada. Nosotros lo vamos, o puedo poner otro eje de proyecto que vaya así, y así, proyectado, y siga. Con los quiebres que yo quiero. Eso precisamente se va a ser nuestro diseño, lo que nosotros querramos hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces necesitamos hacer nuestro eje de proyecto, diseñarlo y vamos a trabajarlo contra nuestro eje base, que es el de terreno natural. Regresando a la figurita que habíamos visto, que se había proyectado en forma irregular, tenemos un terraplén artificial que se rellenó con capas compactadas y si se fijan pues es una figura muy irregular. Entonces vamos a ver cómo trabajamos esos ejes de proyecto sobre el terreno, sobre ese lugar. Recordando aquí la planta, ahora sí ya tenemos más familiarizado a qué se refiere este dibujo, esta imagen que vemos aquí ya, o eje de proyecto, ya sabemos de qué se trata. A ver si alguien quiere dibujar ahí, ¿cuántas tangentes de proyecto saldrían ahí? Creo que ya tiene también compartido para poder rayar las imágenes. Entonces, si alguien quiere ponerme ahí sus ejes de proyecto que vería para diseñar esa figura, a ver quién se anima. No, no se puede en la herramienta. Ah, sí. No tienen compartido para hacer anotaciones. Supuestamente, bueno, supuestamente sí lo configuré para que pudieran hacer anotaciones. Pero bueno, a ver, entonces ustedes mismos ahí, ¿cuántos ejes de proyecto propondrían? A ver, véanlo bien y díganme. Yo para hacer eso, para fijar ese eje, necesito poner ciertos valores, ciertas tangentes. ¿Cuántas son? Véanlo y ahí mismo en pantalla, a ver si ustedes pueden plantearlas y díganme cuántas son. ¿Serían 5, profe? A ver, Miguel dijo 5. ¿Quién más?
Me vamos a anotar. A ver, 5, alguien puso 5, alguien puso 4. También están diciendo que 6. Pues sí, por ahí. Ahora sí que cada quien los va a proponer, pero vamos a ver. Vamos a 4 están poniendo también. Vamos a poner los ejes. A ver si están de acuerdo, ¿no? Suponiendo que ahí sea nuestro eje de partida y este es una, ¿no? Por decir. Bueno, más o menos. Vamos a tratar de que vaya alineado. Esa es una, ¿ok? Ahí llevamos una. Qué puntería. A ver si están viendo la segunda. Ahí más o menos. Ahí estamos con 2. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Y bueno, yo lo que veo aquí podría ser la tercera. Ok, 3. Y por ahí se ve otro tangente más. Este puede ser la cuarta. Y sí, podemos meter aquí una última. 1, 2, 3, 4. Pues podemos manejarlo con 5 ejes de proyecto. Entonces tenemos 5 ejes, 5 tangentes de proyecto. ¿Y cuántas curvas? Pues podemos ver aquí 1, 2, 3, 4 curvas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces lo que les decía, regresando a lo que es la topografía, nosotros tenemos que dar la topografía de todos estos puntitos para que en campo fijen esos puntos importantes que son importantes por lo menos para trazar nuestras tangentes. Y ya después vienen los puntos en particular de cada una de las curvitas. Aquí puede ser una curva y aquí la otra. También se hacen sus cálculos de coordenadas. Por eso es que tienen que estar bien en topografía. Tienen que ofrecer, proporcionar en el plano esos datos. Entonces de cada uno de los arcos hay que dar también su ubicación. Y ya. Ok, pues ya tenemos resuelto. Yo creo que hasta ahí no hay problema. Ya sabemos cómo poner las tangentes. Es a nuestro criterio. Ya vimos que podemos hacer una figura irregular, no hay problema. Si es una figura lineal, pues metemos. Inclusive, estamos proyectando, si se fijan, estamos proyectando ahí el relleno, todo el terraplén. Inclusive viene el andador o el ciclopista. O sea que ahí podemos hacer las combinaciones. Estamos con una figura irregular y aparte una figura lineal. ¿Ok? Ok, entonces ya vimos, calculamos nuestras tangentes, ya vimos cómo calcular curvas, no hay problema, está muy fácil. Y ya queda nuestra planta de proyecto definida. Ahora viene el problema. Bueno, pues ahora sí, vámonos a hacerlo espacial. Quiero proyectarlo con elevaciones. Ok, pues seguimos aquí haciendo un movimiento visual de la figura. Tenemos nuestro eje S que proyectamos sobre nuestro plano. ¿Sí lo ven? Y ese eje de proyecto está reflejado sobre el terreno natural y es el que nosotros tenemos que deducir, que sacar y sobre el cual vamos a proyectar, que aquí está representado por esta línea café. Ese que está abajo es nuestro eje sobre el terreno natural y es nuestro eje base de proyecto. ¿Ok? Entonces ya estamos ahí haciendo la separación. Nuestra línea de proyecto la estamos reflejando al terreno natural. Entonces tenemos que conocer
es esos valores de terreno natural que tenemos en nuestro eje de proyecto. ¿Sí? Haciendo otro corte longitudinal sobre nuestro eje en esta zona, vámonos en esta zona tangentita, vamos a cortar un eje longitudinal, eso es lo que vamos a tener y esto es lo que vamos a proyectar. ¿De qué se va a tratar? Como dijimos, nuestro eje de proyecto en planta ya lo vimos, ya sabemos tangentes, curvas, y ahora tenemos que conocer qué valores tengo abajo en el terreno natural. Ese los podemos sacar. ¿Cómo obtendrían los valores de terreno natural? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo podría saber qué valores tengo? Si me dan la carta topográfica. A ver, Brenda. Sería con las curvas de nivel, ubicarlas. Exacto. Nuestro eje de proyecto va a cortar curvas de nivel. El punto donde corte la curva de nivel, ya tenemos ahí una elevación. Exactamente, ¿no? Por eso necesitamos los planos de topografía. Podemos deducir nuestro nivel de terreno. Entonces, si se fijan, ya es un dato que vamos a conocer. La elevación de este terreno base, de este eje base, que es el de terreno natural, ya lo vamos a conocer. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro terreno natural, lo graficamos y vamos a jugar ahora sí con las tangentes de proyecto. Son las tangentes verticales. Entonces, igual que como hicimos en proyecto horizontal, de manera horizontal, en XY, vamos a poner ahora en el plano XZ, vamos a jugar con esas tangentes. Ahí es donde nosotros vamos a usar las pendientes longitudinales. Entonces vamos a tener, con respecto a nuestro eje de terreno natural, vamos a tener una tangente de proyecto, puede ser positiva, o sea que va hacia arriba. Nosotros casi siempre, es más por costumbre, siempre ponemos el 0 a la izquierda, el 0 en nuestro proyecto, y conforme vamos desarrollando el proyecto va creciendo la estación o el cadenamiento, topográficamente hablando también, y vamos creciendo hacia la derecha. Entonces, este es nuestro origen, este es el 0, y este final es nuestro punto 1 más 100, si quieren. Es el final de nuestro proyecto. Entonces, inclusive, si estamos hablando de una ciclopista, es un círculo cerrado, o sea, sí, un círculo cerrado, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer es extender ese proyecto. Y este punto, si es una ciclopista, un circuito cerrado, este punto tiene que coincidir con el punto final, obviamente porque estamos cerrando en el mismo nivel. Pero vamos a extender ese eje de proyecto a manera de verlo en plano. Si se capta la idea, lo que estoy comentando. Nosotros vamos a agarrar nuestro proyecto, nuestro eje de proyecto, y lo vamos a extender en el plano. ¿Sí? Bueno, aquí está muy bonito, muy presentado el plano, pero prácticamente son rayas lo que vamos a presentar. ¿Ok? Bueno, entonces les digo, vamos a jugar con las tangentes longitudinales y nosotros le vamos a dar nuestra inclinación a cada tangente. Tenemos nuestra tangentita, puede ser horizontal, darle una inclinación y puede ser una pendiente positiva, o si le damos una inclinación con respecto a nuestro eje de proyecto, puede ser una pendiente negativa. Aquí lo vemos. Entonces, aquí se nos está presentando dos pendientes, positiva y negativa. Y nuevamente hay un punto donde tenemos, donde va, aquí, déjenme poner, aquí por ejemplo, podemos dibujar. Va a existir un punto donde se intersecten esas tangentes. A ese punto se le va a llamar, de una vez lo vamos a anotar aquí, se le llama punto de intersección vertical. Es un PIV, es una nomenclatura que se acostumbra a utilizar en proyectos. Entonces, ahí se van a intersectar verticalmente las tangentes. Por eso se le llama punto de intersección vertical.
porque sabemos que es un dato del proyecto vertical. ¿Ok? Entonces, a este punto, a ese que pusimos ahí, vamos a tener que conocer igual sus valores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me refiero a en qué estación está y qué elevación va a tener. Lo podemos conocer y la vamos a conocer como proyectistas. Entonces, si se fijan, tenemos ya nuestros puntos, nuestras tangentes de referencia y ahora sí hay que ir refiriendo cada punto, cada estación de 20 metros sobre el eje de proyecto que tengamos longitudinalmente. Por ejemplo, aquí están marcados, están los textos, permítanme. A cada 20 metros vamos a tener que hacer referencia a nuestro eje vertical en segmentos de 20 metros. Entonces vamos a conocer, como estamos trabajando en segmentos de 20 metros, vamos a conocer el valor que tiene cada punto cada 20 metros, tanto en proyecto como en terreno natural. Sí se ven los puntos, ¿verdad? Que estoy poniendo. Sí. Muy bien. Sí. Todos esos puntos los vamos a conocer. Ya vimos que los puntos de abajo los podemos sacar por las curvas de nivel. Ahorita lo vamos a ver de todos modos gráficamente. Vamos adelantito ahorita. Y como estamos proyectando nosotros, estamos proponiendo esas tangentes verticales, estamos dándoles la pendiente que a nosotros nos conviene o que querramos, vamos a poder conocer las elevaciones también. Entonces, es una manera muy fácil de calcular estas pendientes, no va a haber ningún problema. Entonces, va a haber manera de conocer las elevaciones tanto de este punto como de este punto. Aquí tenemos elevación de terreno natural, lo conocemos, y vamos a conocer la elevación de proyecto. Aquí estamos haciendo, se ve gráficamente, ahí están las flechitas marcando un espesor, una altura. La podemos conocer. Nosotros vamos a saber en este punto qué altura vamos a tener. Aquí, por decir algo, si tenemos una elevación de 1200 metros, el terreno natural, a lo mejor mi elevación de proyecto la quiero poner de 1200, no, 1205 metros. Ya tenemos valores, este lo podemos conocer por curva de nivel y este lo podemos conocer el 1205, el eje de elevación de proyecto, por cálculos de proyecto. O sea que ya tenemos los dos datos. Y si hago una diferencia, ¿qué puedo obtener? El espesor, ya sea en este caso relleno o un espesor de corte. Entonces, hay manera de conocer qué elevación voy a tener en cierto punto. Por eso es que les digo en campo, ahorita que vimos el eje de la calle ahí de Rómulo Farril, se tiene que trazar a cada 20 metros. En cada punto de 20 metros vamos a conocer la elevación de terreno natural y la elevación que tenemos en nuestros tangentes verticales en nuestro proyecto. Entonces ya vamos a saber como constructores y como supervisores hasta dónde tengo que llegar mis rellenos. En este caso vemos que son 5 metros de relleno lo que vamos a tener en ese punto. Y lo tenemos que hacer repetidamente en cada punto de 20 metros y todos los puntos que nos interesen de proyecto. En este caso, ese PIB que cayó a lo mejor puede estar en la estación 0 más 340. Perdón, 0 más 378.25. Puede ser cualquier estación. Y nosotros podemos calcular esa elevación del proyecto y tenemos que tener el valor o sacarlo del campo del dato del terreno natural. Ya vamos a conocer los dos valores. Por ahí levantaron la mano, Kelly. ¿Podría repetir qué significaba PIB, por favor? Es el punto de intersección vertical, donde se intersectan las dos verticales, tangentes verticales. Ese también va a ser, ¿sí? Entonces, esta es una nomenclatura que la van a ver en proyectos, sobre todo en proyectos viales. Si se topan algún día con un plano de proyecto vial,
van a ver esa nomenclatura, P y B. Así como tuvimos puntos de intersección solito, PI, en proyecto horizontal, aquí para distinguir lo que es un punto, pero en plano vertical, se le pone la B, P y B. ¿Ok? Donde veamos la B, quiere decir que es un dato de proyecto de elevaciones, longitudinal, un perfil. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a este plano XZ, aquí está entre paréntesis, se le llama perfil. Vamos a hacer el perfil de proyecto. Así se va a llamar nuestro segundo plano, el perfil de ese eje de proyecto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí ya dijimos que va a ser por cada segmento de 20 metros constante y en los puntos específicos, por ejemplo, en este diseño que hubo interrupción de proyecto de rellenos, podemos calcular exactamente, o nosotros como proyectistas podemos proponer que este corte y este corte tengan una distancia de separación entre muro y muro de 10 metros. Entonces, a 10 metros de separación puedo saber en qué punto inicia el corte y en qué punto termina ese corte. Y puedo empezar con mis rellenos nuevamente. Entonces, yo puedo estar controlando lo que quiero hacer con mis proyectos y saber exactamente en qué punto estoy trabajando, estoy haciendo esos cortes. En mi caso, en caminos, carreteras, en autopistas, tengo mi autopista y se atraviesan obviamente arroyos o ríos. Entonces, tengo el proyecto y sé dónde va, termina mi relleno, mis rellenos de las terracerías de ese camino, dónde inicia el puente y dónde va a terminar el puente. O como proyectista yo tengo que proponer esa longitud de puente. Obviamente me tengo que apoyar de gente de ingeniería en hidráulica. O así que con los hidráulicos nos tienen que decir, ¿sabes qué? Entonces se te va a presentar un nivel de agua máxima extraordinaria de tanto, entonces tu longitud de puente para librar eso es con tanto. Se hacen estudios complementarios, ¿ok? Para únicamente proyectar el puente. Pero yo como proyectista de caminos sé dónde inicia y dónde va a terminar ese puente. Esos datos se los paso al estructurista y ya se dedican a diseñar el puente, ¿ok? Bueno, estas son imágenes ahora sí reales de nuestros ejes de proyecto y ejes base. En caso de rellenos o terraplenes, pues vamos a tener, como habíamos dicho, nuestro eje de proyecto arriba del terreno natural. Entonces nos vamos a dedicar a hacer capas de compactación. Claro que todo esto es lineal y les digo, está controlado por cada punto que tengamos calculado. Entonces controlan la obra, controlan las elevaciones, los espesores que vamos a tener y hasta que lleguemos a la elevación de proyecto. Y ahí, bueno, se mete ya lo que es, en este caso fue la carpeta asfáltica para formar la calle. ¿Ok? En el caso inverso, el ejemplo que habíamos visto del canal es lo mismo. Originalmente tuve mi terreno natural aquí, todo cerrado. Ahora sí que el terreno virgen. Entonces hice mi eje de proyecto sobre mi plano, saqué mi eje de terreno natural, mi eje base, y ya me dediqué a calcular las elevaciones de, del canal, de cortes, de excavaciones que tendríamos que hacer. Voy a conocer el espesor. Entonces tengo, aquí en este caso tengo mi eje de terreno natural, mi eje base de cálculo, arriba del eje de proyecto. Como obviamente, pues como estoy proyectando un canal, yo también le tengo que dar un porcentaje para que corra el agua. Si lo dejo horizontal, esas tangentes, pues se me va a estancar ahí el agua. Tengo que darle una cierta pendiente para que se corra el agua y el canal. Entonces, si se fijan, ya estoy yo dando, como proyectista, estoy dando inclinaciones a esos ejes de proyecto, a esas tangentes. Y pues inclusive aquí podemos ver, ya hay una curvita. Aquí no se calculan, en este caso, en un canal, no calculamos curvas como lo hicimos ahorita en las vialidades. Aquí ya nosotros podemos proponer que mi curva sea de 10 metros de radio, de 50 metros de radio,
podemos dar los radios que quieran, total, lo que va a circular va a ser el agua. Ahí sí no hay que cumplir especificaciones, o no sé, hay que ver ahí tendríamos que ver la normatividad de la Comisión Nacional del Agua. A lo mejor ahí sí lo conozco, yo no trabajo en canales. A lo mejor hay que cumplir una cierta, un cierto radio de curvatura para hacer estos cambios que tengo entre tangentes. Aquí tengo dos tangentes y tengo mi arco. A lo mejor la CNA en sus normas me pide que ponga un cierto eh, radio. ¿Esto para qué? Pues para evitar socavación o erosión en la zona donde tengo la curva, ¿verdad? Entonces, si nos dedicamos a, por ejemplo, a hacer el proyecto de un canalito, necesitamos ver a lo mejor la normatividad de CNA, ¿ok? Digo, eso sale comentario aprovechando que estamos viendo esta imagen. Entonces, les digo, hay manera de conocer los espesores con respecto al terreno natural y obviamente tenemos que hacer nuestra proyección. Como les digo, vamos a ver más adelante cómo vamos a proyectar en sentido transversal cada una de esas secciones de proyecto para que se pueda formar la figura geométrica que queremos en campo, que se haga realidad nuestro proyecto. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí se puede decir que es un resumen de metodología del diseño vertical. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? Bueno, es proponer tangentes de proyecto. Ya vimos que vamos a trabajar igual que con el diseño horizontal, va a ser el diseño vertical, proponer varias tangentes, sus inclinaciones, sus pendientes. Calculamos la pendiente de cada una de las tangentes, obviamente, hay que conocer la pendiente que va a tener cada una. Así como en diseño horizontal conocimos el azimut de cada una de las tangentes, aquí vamos a conocer la pendiente de cada una de las tangentes, ¿ok? Si ya tenemos nuestro eje de proyecto calculado y tenemos nuestro eje base, ya podemos calcular, aquí tenemos cortes y rellenos. Entonces, por pura diferencia, vamos a conocer los espesores. Y viene este último término, cálculo de curvas verticales. Es lo que les decía, así como hay curvas horizontales en la planta, en XY, vamos a tener en el perfil curvas verticales. Esto también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya que tengamos todos estos proyectitos, pues bueno, vamos a generar nuestro perfil geométrico. Este va a ser un plano donde vemos las cotas de terreno natural, las cotas de proyecto, los espesores, tenemos que especificarlos, espesores de cortes o rellenos. Vamos a dibujar el eje de proyecto, se va a ver, y los datos de cada una de las dependientes, por lo menos, etcétera. Bueno, pues lo demás, sección tipo, que estamos proyectando, a lo mejor volúmenes, no sé, datos que nos puedan pedir. Ya aquí ya no vamos a trabajar coordenadas porque ya no tiene caso. Ya nuestras coordenadas ya se trabajaron en la primera etapa que es el proyecto horizontal, la planta geométrica. ¿Okay? Aquí ya nos olvidamos de la topografía. Aquí lo único que vamos a utilizar de topografía es la elevación del terreno y las curvas de nivel. Ya nos olvidamos de ángulos, eso ya lo calculamos. ¿Ok? A ver si está medio ilegible, pero bueno. Este es un planito de proyecto de un tramo carretero. Entonces, vemos en verde este planito que nos dice, es el perfil de proyecto. Prácticamente de aquí pueden ver el logotipo, se hizo para la SCT del Estado de México. Entonces tenemos aquí está perfil de construcción. Bueno, ya es un plano de construcción. ¿Qué es lo que trae? Entonces en verde tenemos, a ver si se distingue, lo que es el eje proyectado en forma horizontal. Ahora lo vamos a proyectar en forma vertical en nuestro perfil y generamos el perfil de terreno natural. Ese que se ve ahí en verdecito, no sé si lo distingan, es el eje de proyecto. Vamos a hacerle un zoom. Aquí tenemos todo el desarrollo.
perdón, nuestro eje de proyecto, es eje de terreno natural, sobre el cual está reflejado nuestro eje de proyecto. Nuestro eje de proyecto, pues aquí, en caso fue curvas horizontales, tangentes, total se hizo una S ahí y se extendió en plano nuestro eje de proyecto y aquí lo tenemos en rojo. Entonces, aquí tenemos tangentes, proyectadas y estas son las curvas verticales que estábamos mencionando. Entre cada tangente, entre cada P y B, va una curva vertical que se le llama. Entonces podemos ver, empezamos con la nomenclatura otra vez. Esto de acá arriba, ahora sí que se está poniendo gráficamente lo que es el proyecto horizontal. Esto no le vamos a hacer caso. Nos vamos a lo que es el proyecto vertical. Entonces, igual, así como tenemos un punto sobre tangente en forma horizontal, vamos a tener un punto sobre tangente vertical de nuestro plano vertical. Aquí vemos que es el kilómetro 119 más 3 ceros. Ahí empezó el proyecto. En nuestro caso puede ser el 0 más 3 ceros. Nuestro eje inicial, nuestro punto inicial de proyecto sobre el eje va a ser 0 más 3 ceros. En este caso es el 119 más 3 ceros. Ahí se inició. Entonces se inició con una tangente negativa. Esas tangentes las vamos a presentar en porcentajes. Y también, bueno, se acostumbra a poner en qué longitud se pone esa tangente. Entonces, aquí hay un punto importante, dice, a ver si lo alcanzan a ver, uno punto sobre esa tangente vertical que cayó en la estación o en el kilómetro, que se llama 119 más 112.95. Si se fijan, aquí está otro punto que es el PCB, que es la curva vertical. Entonces, hay un punto intermedio. ¿Por qué se dio ese punto intermedio? A lo mejor pasó un ducto de Pemex por ahí y lo están ubicando. O una obra de drenaje, o no sé, o no, un dato importante que requerían, o una vía de ferrocarril, ¿no? No sé. Entonces dicen, hay que hay un punto, hay algo importante en ese lugar. Entonces, por eso se hizo referencia a ese punto sobre tangente vertical, quiere decir que estoy en un diseño vertical. Entonces, aquí lo mismo, se forma un arco, aquí es el arco de la curva vertical. Vamos a utilizar la misma nomenclatura que en curvas horizontales, pero le vamos a poner la B de vertical, refiriéndonos a que es un diseño, un dato del plano del perfil en vertical. Entonces voy a tener mi principio de curva vertical, que es el PCB. Vamos a conocer dónde inicia, que ya sabemos cómo calcularlo, donde nosotros lo queramos poner. Y vamos a saber dónde termina. También hay fórmulas para calcular este arco en forma vertical. Un arco, recordarán sus clases de la prepa de geometría analítica. Algún día trabajamos con el tiro parabólico, una parábola. Eso lo tienen que haber visto en prepa a fuerza, o en el CCH, o de donde vengan, pero ya lo vieron a nivel preparatoria antes de entrar. Entonces, en base a eso, a esa metodología, el tiro parabólico, se hace el cálculo de las curvas verticales para caminos. Entonces, lo mismo, vamos a tener un punto de intersección, todo es simétrico, entonces vamos a tener una cierta distancia de este punto hacia atrás, un valor, y de ahí, de esta distancia hacia adelante, otro valor, que son iguales para ambos lados, y tenemos una curva vertical, que aquí si se fijan, es tiene una longitud de 100 metros. Aquí la longitud de curva son 100 metros. De la 119 más 170 a la 119 más 270 son 200 metros. Entonces, ya estoy proponiendo aquí la longitud de curva. Ya la conozco y puedo conocer las elevaciones de cada uno de los puntos de 20 metros, de segmentos de 20 metros. Y bueno, me sigo ya en la otra tangente, donde inicia mi tangente, va a ser el punto de tangente vertical, que es lo que es
como curvas horizontales, ya sabemos dónde va a terminar. Entonces, principio la tangente vertical con esta elevación y a partir de esta elevación calculo las elevaciones intermedias en base a ese valor que tengan el porcentaje longitudinal de la pendiente longitudinal. ¿Ok? Y lo mismo, en 400 metros, 30 metros va a ser una tangente con esta pendiente. Y ya cuando terminen esos 430 metros, voy a empezar con otro arco. Entonces, si se fijan, aquí la longitud de arco fue de 80 metros. Uno lo está proponiendo estas longitudes. Estas longitudes, ¿por qué se proponen? En base a normatividad, en mi caso de SCT. Entonces, si me dices que tengo cierto valor de pendientes, entonces me ponen que tengo mi longitud de curva de tal valor. Entonces, yo estoy proponiendo como proyectista la longitud de ese arco. ¿Ok? Y total, así sigo con cada una de mis tangentes de proyecto y mis arcos, los calculo. Ya tengo, si se fijan, ya voy sacando elevaciones de ese eje de proyecto. ¿Ok? Entonces, hago mi grafiquita, pongo mis escalas. Aquí son escalas exageradas a manera que se vean, se distingan las pendientes. No podemos trabajar con escalas 1 a 1 porque la pendiente longitudinal nos va a salir una línea recta. Entonces, aparte de que el plano se va a desarrollar, fíjate, aquí son 119 kilómetros, 119 y llegó hasta el 120, 940, casi el 121, 19, 20. O sea, se puede decir que estamos hablando de 2000 metros de plano. Aquí se proyectaron 2 kilómetros, 2 kilómetros de camino. Entonces, lo que se hace es variar las pendientes, las escalas, tanto vertical como horizontal, a manera de formar el plano y que se formen, digo, que se distinga el proyecto. Esto también hay normatividad, la ST nos dice, ¿sabes qué? Preséntame el plano con estas escalas. También se siguen los lineamientos que nos dan y entonces se presenta en plano. En base a eso, si lo hacemos, les digo, escala 1 a 1, nos va a salir un rollotote de papel y las pendientes ni se van a distinguir, nos van a salir 2 rayas horizontales nada más. Entonces no vamos a saber ni qué. Entonces aquí tenemos cantidades, por ejemplo, lo que les digo, pues se pone el pie de plano, se ponen los datos de construcción, todo lo que son datos de construcción que se hacen cálculos, el nombre del proyecto, de qué tramo fue, las claves, escalas, y acá abajo se hace una reglilla. Ahorita vamos a ver esa reglilla cómo es. Se pone la sección tipo que se proyectó en ese camino, un croquisito de ubicación y ya. Prácticamente así es un plano de perfil que tenemos que presentar en un proyecto geométrico. ¿Ok? Tenemos que dar nuestros datos de elevaciones y cortes. Ahorita regresamos a este plano. A ver, vamos a seguirle más adelante. Nuevamente en presentación, en el rojo se acostumbra a poner todo lo que es proyecto y en negro todo lo que son datos ya bases. Muy bien, sigamos. Bueno, viéndolo físicamente en campo, es nada más lo que quiero dar. Mostrar en estas imágenes. Dice, con base al proyecto realizado en planta, se desarrolla el proyecto vertical. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, es lo que les decía, en campo van y su eje de proyecto que hicieron, o en el anteproyecto que hicieron, y no han ido a campo, lo sacaron de Google o de cartas del INEGI, empezaron a diseñar, ustedes van a dar el topógrafo y colocan ellos ya físicamente en campo este eje de proyecto y ya se empiezan a conocer valores reales del lugar. Contra ese es con el que podemos ya proyectar y hacer un diseño más fidedigno de lo que va a pasar en la obra. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí nuestra tangente, tenemos nuestro arco y siguen con tangente y boom. Nosotros en plano pues vemos, pues qué padre, el topógrafo va a venir por aquí, traza su curva y se va todo derecho. Y pues sí, pues aquí le va a ir tranquilito porque es zona plana, pero éntrale al monte y aparte está todo vegetado, entonces éntrale a deshiervar, a abrir brecha, éntrale con machetes, o sea, necesita gente que lo apoye. Él necesita que abrir una brecha y
meterse al monte a trazar. Entonces, les digo, en plano se ve muy fácil, muy bonito, pero ya cuando es en realidad ya son otras condiciones. Entonces, van en campo, se proyectan, se ponen nuestro trazo de proyecto. Digitalmente, pues prácticamente tenemos ahí nuestra representación, nuestro eje de proyecto sobre terreno. Hagan de cuenta que esto que estamos viendo aquí es zona plana, y viene el cerro, es esta parte, aquí está, zona plana y entramos al cerro. Entonces vamos caminando sobre nuestro eje de proyecto y nos podemos encontrar esto. Vamos en zona plana, viene un bajón y ya enfrente del cerro de frente, ahí viene nuestro eje de proyecto. Viendo el perfil general de este trazo, a lo mejor se nos puede presentar esto, que ese sea el terreno natural, ¿ok? O sea, ya aquí nos están diciendo, pues tu terreno natural va a presentar esto. Aquí está lo que les decía. ¿Cómo vamos a proyectar el diseño vertical? Entonces, es necesario conocer la proyección de ese eje de proyecto sobre el terreno natural, lo que habíamos comentado. Entonces, pues sí tenemos que saber interpretar lo que es un plano con curva de nivel. Pues sabemos que está separado por capas y pues se forma, ahora sí que aquí tenemos nuestro modelo tridimensional, ¿no? Sabemos que está este cerro, lo ponen en capas, sacan curvas de nivel y los juntan y ya tenemos nuestro plano topográfico. Entonces necesitamos conocer, trabajar con esas elevaciones. Y aquí es donde se forma el plano XZ. Vamos a tener la elevación y vamos a tener la distancia. Es esto. Ahí está nuestro planito. Entonces, vamos a suponer que queremos, déjenme hacer aquí una anotación. Vamos a meter, déjame ponerle eje de proyecto, una tangentita. Por ejemplo, que esta sea nuestra tangente de proyecto, nuestro eje de proyecto. Entonces, cuando nosotros trabajemos sobre el terreno natural y queramos pasarlo ya a elevaciones, vamos a tener a lo mejor nuestro perfil va a salir así reflejado. Así, puede ser algo así. Entonces, este eje de proyecto que tenemos, que aquí es una sola tangentita en forma de perfil terreno natural en este caso, es más, se los hubiera cambiado de color, permítame tantito. Este va a ser nuestro eje de terreno natural, nuestro perfil, y viene y sube un poquito y viene acá. Entonces nuestro eje de proyecto está representado sobre ese eje de terreno natural. Ahí es donde nosotros tenemos que meter nuestras tangentes de proyecto. O sea, yo a lo mejor puedo proyectar aquí algo que baja, viene mi tangente, y puedo proyectar aquí una tangente, bueno, que se venga por acá arriba. Entonces ahí estoy metiendo dos tangentes verticales de proyecto. Obviamente yo tengo que calcular las pendientes de cada una. Y en base a esas pendientes ya puedo sacar yo mis puntos intermedios en segmentos de 20. ¿Ok? En mi caso, en vialidades me dan valores que tengo que respetar de pendientes de ascenso y descenso. En nuestros diseños ustedes pueden manejar las pendientes que requieren. Si es un lago artificial, a lo mejor longitudinalmente dan una pendiente únicamente para que escurra el agua. O a lo mejor pueden dejar una pendiente en ceros y tenemos que dar en forma transversal otra pendiente para desaguar ese lago artificial. O sea, todo lo vamos a manejar con pendientes y para eso necesitamos conocer los niveles, ¿ok? Muy bien, entonces, regresando aquí al plano, tenemos las curvas de nivel. Entonces, sobre esas curvas de nivel, vamos a conocer cada uno de los puntos. Estos puntos, a ver si los voy a marcar. Yo ahí corta como curva de nivel, voy a conocer la elevación de cada uno
de mis puntos. Aquí hay varios puntitos con curva de nivel y puedo graficar con eso. Ahorita lo vamos a ver adelantito. Puedo graficar mi terreno natural. ¿Ok? ¿No hay algún comentario hasta ahorita? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo? No, creo que no, profe. Brenda, parece. Sí, entonces aquí ya no sería la distancia cada 20, sino de acuerdo a cada curva de nivel. Los puntos, me refiero a los puntos rojos. Claro. Por facilidad, por ser práctico, conviene deducir el terreno natural donde está el corte de curva de nivel. Es más fácil sacarlo. Sí se puede sacar a cada 20, pero tienes que interpolar el valor de una curva de nivel entre otra, porque si te cae, aquí lo podemos ver en la pantalla, si te cae este punto, por decir aquí el 20, si no sé si lo estás viendo, entre dos curvas de nivel, ahí lo puse el punto, aquí. Sí. Ok, cae entre dos curvas de nivel ese punto de 20, de segmento de 20 metros. Es posible, o sea, sí podemos calcularlo, pero a manera de anteproyecto, podemos trabajar sobre nuestras curvas de nivel y donde nos dé la distancia podemos deducir el valor. ¿Ok? Ya cuando se haga proyecto ejecutivo definitivo, el topógrafo es el que nos va a dar el valor real en campo directamente. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Aquí está representado lo que decíamos. Entonces, lo típico, voy a unir mi punto A con mi punto B. Quiero hacer mi proyecto. Ya tengo mi tangente de proyecto y sobre esa tangente tengo que deducir, o sea, tengo que proyectar mi eje sobre terreno natural. Entonces, la proyección que tengo sobre terreno natural es esta. Entonces, ¿cómo lo saco? Pues aquí está, por ejemplo, la 14. El nivel 14, bueno, 10, 12, 14, cae aquí. No sé qué distancia es, a lo mejor es 18, 15 metros o 20 metros, coincidió con la curva de nivel. A otra distancia tengo esta curva de nivel, la 12. La 10 la tengo, no sé, a 50 metros. Entonces, de aquí donde está intersecta al punto del 10, es déjame ponerle un tantito. Aquí la cota 10 puede ser ese punto y como es donde intersecta, pues ya conozco donde los datos, ya conozco aquí en forma de planta mi dato de intersección con curva de nivel, aquí está otro puntito, aquí es otro punto. Entonces cada uno de los puntos me va a dar esta configuración. Entonces hay manera de hacer el terreno natural. Y lo mismo, pues sobre esto, digo, está muy repetitivo todo, pero la idea es que puedo empezar a poner mis tangentes de proyecto. A lo mejor quiero hacer eso nada más, ¿sí? ¿O no? Que tengo chance, tengo dinero y todo, y si es un arroyo con agua, bueno, pues puedo poner aquí mi tangente, cruzo sobre ese y ahí llego acá arriba y en esto construyo un puente, que tal vez es un arroyo lo que tengo aquí abajo, ¿no? Toda esta zona que está un arroyo. Entonces puedo tener ahí un puente. O si es una ciclopista, pues puedo hacer eso también. Digo, todo depende de lo que ustedes estén diseñando. Aquí en este caso un espejo de agua, pues va a estar medio canijo, ¿no? ¿Cómo hago un espejo de agua en una zona montañosa? O a lo mejor sí, lo puedo diseñar, pero nada más aquí. Y quiero que ese espejo de agua capte agua natural. Ah, pues puedo hacer un canal que me surte el agua hacia el espejo. Y que, inclusive de los dos lados. Puedo traer, aquí diseño mi canal y que llegue aquí, que este sea nuestro espejo de agua. Entonces, ya empiezo yo a jugar con mi proyecto, con mis tangentes. Y en este caso, no estoy hablando de curvas verticales porque es un canal. Entonces,
linealmente puedo trabajar sin curvas verticales, a menos que la CNA me pida un proyecto con curvas verticales. Creo que no, no sé, les digo yo canales no estoy metido. Había que ver la normatividad. Muchas veces también aprovecho, cuando uno se dedica a diseñar canales, creo que sí hay que pedir la revisión de la CNA, y la CNA es donde revisáis su normatividad, entonces tendrían que ver todo eso también. Digo, no sé, eso si algún día lo necesitan, todo eso lo tendrían que investigar ustedes, ¿no? Ok, bueno. Pues aquí está lo que estábamos viendo. ¿Cómo proponer las tangentes del proyecto? Pues ya lo vimos. Es necesario conocer la proyección del eje del proyecto sobre el terreno natural, lo que estamos platicando. Entonces les digo, sacan sobre ese eje del proyecto, sacamos nuestros puntitos y yo aquí ya puedo unirlos y ya tengo mi eje de proyecto. Permítame tantito. Perdón, aquí. Si me dedico a unir esos puntos, que este sea el punto A, que sea este punto A. Entonces, si uno cada uno de los puntos, voy a tener mi eje proyectado sobre el terreno natural. Entonces, me está apareciendo esto. Esta metodología que estamos viendo, que estoy explicando, es lo que van a hacer ustedes después de que terminen su plano, su proyecto horizontal, pueden comenzar a deducir el terreno natural, porque el plano que yo les proporcioné de AutoCAD, si es que ya lo bajaron, trae curva de nivel, ¿ok? Entonces van a tener ya que deducir sobre ese eje de proyecto que se quede, van a tener que sacar sus valores de terreno natural para poder graficar lo que es los valores de curva de nivel para poder graficar el terreno natural. Y tenemos ahí nuestro eje base, terreno natural, y sobre ese ya proyectaremos. ¿Ok? Entonces, una vez entregando el plano horizontal, ya pueden continuar inclusive con el proyecto vertical. Por ahí, ¿iban a hacer una pregunta? Muy bien. Entonces, los ejes trabajando, anoten las pendientes. Aquí está prácticamente sobre lo que vamos a calcular, sobre lo que vamos a trabajar. A ver, por ahí tienen un micrófono encendido. Porfa, no se vayan a filtrar cosas que no, jóvenes. Eh, Aquí tenemos nuestro dibujo ya de perfil, de terreno natural. Tenemos nuestro planito. Ahora el chiste es cómo voy a calcular esas tangentes de proyecto. Lo que les decía, vamos a poner nuestras tangentes. Permítame tantito. Ahora sí las pongo en rojo. Pongo mi tangente de proyecto. Yo quiero que venga una tangente aquí. Quiero meter otra tangente acá. Así. Quiero meter otra tangente aquí. Y otra para terminar acá, en el punto B. Esas van a ser mis 4 tangentes. ¿Cómo voy a calcular la pendiente, ya sea positiva o negativa? Inclusive horizontal. Horizontal no tiene chiste porque ya sabemos que la pendiente es 0%. Vamos a trabajar en porcentaje en nuestra pendiente. Entonces, ¿cómo voy a calcular cada una de estas pendientes? Con esta formulita. La pendiente la vamos a poder conocer conociendo o sabiendo el valor de la altura h entre L, entre la longitud de esos dos puntos. Entonces tengo un primer punto y tengo un segundo punto. Estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces,
nosotros como proyectista vamos a conocer el valor de arranque de nuestro proyecto. Entonces tenemos ahí en este caso la elevación 1 va a ser conocida. Distancia 1, pues la distancia se refiere a, puede ser nuestro eje de proyecto, nuestro arranque, nuestro PST, puede ser nuestro 0 más 3 ceros, o en el ejemplo que vimos del plano era 119 más 3 ceros, el arranque, nuestro punto inicial. Y vamos a conocer aquí el punto 2 que estamos proyectando. Entonces, ahora sí, como proyectista, yo estoy proponiendo, quiero que en una distancia de 250 metros o de 20 metros o de 35 metros, quiero que se eleve 3 metros. Ah, bueno, pues voy a conocer la elevación. Entonces voy a conocer esa H. Entonces, si conozco la distancia y conozco esa H, porque yo lo estoy proponiendo, voy a poder conocer la pendiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta formulita se la pueden aprender de memoria, está muy fácil, no tiene problema. Es la pendiente que vamos a proyectar, es H entre L. ¿Por qué le estoy dando pendientes, el valor de pendiente en porcentaje? La normatividad casi siempre se va a, ¿sabes qué? Proyéctame esta vialidad o esta ciclopista. Les digo, a lo mejor el canal, un canal de riego, no sé, un canal artificial, tiene que cumplir con cierta pendiente, cierto valor de pendiente. 3% de pendiente. Un canal, hablando de un canal de agua, ya ahorita mínimo creo que se pide el 1% de pendiente por normatividad. La vialidad en autopistas, la inclinación que nos piden máximo en autopistas es del 6%, una vialidad, una pendiente longitudinal. Una rampa de emergencia, hey, no sé si ustedes conozcan el valor o no. Si alguien lo conoce, también tiene, creo que es 10% una rampa para silla de ruedas. Todos esos valores los tenemos que consultar en la normatividad. Entonces, si se fijan, ¿qué estamos diciendo? Pues nos estamos proyectando en base a un valor de normativa. Aquí el valor de normativa, permítanme un ratito, estamos conociendo qué valor, la pendiente. O sea, ahí sí es conocida la pendiente. Vamos a poner. Tenemos la pendiente, es conocida. Y ya sea, o más bien nosotros vamos a proponer lo que es la distancia. Lo único que nos va a quedar de duda va a ser la altura. ¿Cómo conocerían la altura? ¿Qué harían? ¿Qué procedimiento utilizarían con la fórmula? ¿Quién me dice? ¿Es de acuerdo a ZX, a la elevación? Ajá, pero sí, o sea, ya conoces aquí un valor, aquí conoces otro valor y no conozco esto. Multiplica por, bueno, se despeja, ¿no? Con un despeje simple. Sí, el Exactamente, despeje. correcto. Hacemos un despeje, despejamos. Entonces, aquí esta fórmula nos quedaría la pendiente. Vamos a poner por con el asterisco por la distancia que es L y nos va a dar la H o la altura. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque por normatividad me están dando este valor. Entonces, si tengo que respetar esa normatividad y como yo estoy proyectando, sé a qué longitud necesito para cumplir con esa normatividad, propongo mi distancia L y ya puedo conocer la altura que va a llevar el punto final. Entonces les digo, esta fórmula es la básica. Nosotros también podemos proponer, bueno, quiero que sean 5 metros de altura en una longitud de tanta distancia y va a ser una pendiente de tanto. Ah, bueno, pues
me está cumpliendo, o no importa que sea 20%, a lo mejor estamos diseñando una pendiente longitudinal de un andador, nada más de un relleno artificial, que sea un andador peatonal, pues yo creo que 30% sí lo podemos caminar, ¿no? O sea, ya depende, les digo, lo que estén diseñando va a ser los porcentajes. Entonces, esta fórmula va a ser básica para poder calcular pendientes, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Ah, bueno. Entonces, aquí también importante, un dato importante. La pendiente, este, la altura, perdón, H, se está dando en valores en metros y la longitud se da en metros. Entonces, las unidades, metro con metro, se eliminan y lo estamos multiplicando por 100. Entonces, por eso se está dando una pendiente con valor en porcentaje. ¿Sí? Se va a eliminar metros con metros, se eliminan, lo multiplicamos por 100 y se da en porcentaje. O sea, si tengo una pendiente del 50% en decimales, ¿cómo lo expongo? ¿Cómo lo presento? ¿Qué valor sería? ¿Punto 5? 0.5. Exactamente. Entonces, esto es importante. Otra vez, aquí los valores lo tenemos que pasar a decimales. Una pendiente del 50% va a ser 0.5 multiplicado por 30 metros, me va a dar un valor 150 o 15. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo interpreten. Siempre que nos metamos a hacer cálculos con las fórmulas, la pendiente tiene que ser en decimales. ¿Ok? No vamos a trabajar con 50 por 30 metros, no. Es 0.5 por 30. ¿Ok? ¿Y cómo representaría una pendiente numéricamente hablando? ¿Cuál vendría su valor? 2.5%, ¿cuánto sería en decimal? ¿Sería 0.025? Correcto. Entonces, ese detallito ténganlo en cuenta. Cuando trabajen con pendientes, porcentajes, que si algún día se meten con normatividad, les va a dar el valor en porcentaje y ustedes lo tienen que transformar a decimales para poder trabajar. ¿Ok? Porque si es típico, es lógico también que se confundan y trabajen con el valor en porcentaje, sobre todo cuando se hace el cálculo de curvas verticales, se comete ese error, trabajan con porcentajes en lugar de pasar a decimales. ¿Ok? Lo mismo que hicimos con grados, minutos y segundos. En las curvas horizontales hay que pasar a decimal. Aquí todo se tiene que pasar también a decimal para poder trabajar. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí que tengan en mente esta formulita, va a ser básica, es la que nos va a ayudar para hacer los cálculos y con eso podemos proyectar aquí en China, como dicen. Muy bien, prosigamos. Aquí tenemos, bueno, también otra vez explicando cómo va a ser el cálculo, el método de cálculo. Tengo mi longitud definida como proyectista. Yo estoy partiendo del punto A. El punto A conozco el nivel del que estoy partiendo. Ese es a fuerza lo tengo que yo poner. Y quiero llegar al punto B, pero tengo un cerro ahí atravesado. Pues si tengo un presupuesto muy bueno y no hay problema con la estabilidad de taludes, pues puedo meter una raya horizontal, totalmente horizontal, y, y proyectar con una sola tangente. Es esto. Yo aquí podría meter un proyecto, una sola tangente, acá, de aquí a acá. ¿Ok? Y pues qué padre, pues nada más una tangente, calcula una tangentita y ya. Pero a lo mejor me dicen, no, ¿sabes qué? Estar loco, pues, ¿cómo vas a rebanar todo ese cerro?
no tengo tanto dinero para hacer eso. O bueno, ¿sabes qué? No, pues sí está eso, pero tenemos un problema. Hay un ducto de Pemex aquí en medio. Que nos ponga aquí un ducto de Pemex. Vamos a ponerlo. Que aparezca un ducto de Pemex por ahí. Entonces, ¿sabes qué? No puedo. O una línea de Comisión Federal, fibra óptica, no sé lo que sea. Entonces, pues no sabes qué. Pues búscale, porque no podemos interrumpir esa línea. Porque si no, si hacen la interrupción de esa línea, tienen que hacer el proyecto de obra inducida, que se le llama, la fibra óptica, pues tienen que desviarla, moverla, no sé, ustedes tienen que hacer, son los responsables de hacer ese proyecto, de cómo van a solucionar la problemática que se les presenta si proponen una tangente así, directa. Entonces, que no, pues mejor vamos a quebrar, vamos a utilizar dos tangentitas y sobre esa proyectamos. Ahora, ¿qué tal si les piden un espejo de agua? Ahí está, pero está el cerro, ahí sí ni modo. Pues hacen su tangente de proyecto, le dan una cierta pendiente para desalojar el agua si quieren, o pueden dejarla horizontal, no hay problema. Una pendiente con 0%, y puedo hacer mi espejo de agua. Y ni modo, pues sí, vamos a tener que rebanar todo esto y ahora sí, a proyectar sobre eso y ni modo, nos va a salir la volumetría de corte pues muy elevada, pero así nos los piden y así lo requieren. O sea, también se puede, no es que digamos que no se pueda. Todo esto, digo, por eso es importante el levantamiento topográfico, porque esos datos nos van a servir cómo voy a proyectar y aparte, qué es lo que quiero proyectar. Les digo, es muy importante qué es lo que van a proyectar, porque en base a eso, pues ya dependerá su diseño de todos los cálculos de todo lo que quieran hacer. Y obviamente, pues vamos a dar espesores de cada punto, vamos a conocerlos y cuánto es lo que tenemos que rebanar para ese espejo de agua. ¿Ok? O sea, de que se puede, pero pues los criterios ya dependen de cada uno como proyectista. ¿Ok? Entonces, bueno, prosiguiendo con este cerro. Quiero comunicar el punto A con el punto B o quiero llegar de alguna manera, una ciclopista. O inclusive puedo hacer yo ahí un terraplén, un auditorio natural, nada más, rebanando este cerrito y ahí le doy el acomodo a los lugares, las butacas, si quieren, ahí son plataformas para sentarse, no sé. Ya eso dependerá, les digo, el diseño. Entonces, bueno, ¿cómo calculo estas dos? Les digo, pues podemos nosotros conocer la longitud que querramos. Nosotros la vamos a proponer. Conocemos el valor inicial. Eso lo vamos a tener de dato siempre. Nosotros vamos a proponer el valor final de esa primera tangente. Entonces, con la fórmula, si conozco la longitud y conozco la altura, voy a poder calcular la pendiente. Si no veo que haya normatividad que me diga, no, sabes que tienes que utilizar tal pendiente, pues bueno, ya depende de, jugaré con la H o con la L, a ver dónde cumplo. Y ya ahí mi proyecto va a ir saliendo también poco a poco con los lineamientos que me van dando. Entonces, voy a poder, les digo, calcular, conocer esa elevación y voy a poder calcular con esta fórmula la elevación del punto 2 y en qué estación la quiero. Eso lo voy a poder proponer también con pendiente positiva. Ahora, para pendientes negativas, como yo vengo calculando de aquí para acá, o sea, va a ser mi sentido de cálculo de izquierda a derecha, voy a poner conocer todo esto. Y llego y conozco. Como ya voy a conocer estos dos valores, y aquí en la grafiquita también podemos nosotros conocer el punto de llegada. Entonces, si conozco el punto de llegada, ya tengo este valor conocido y ya tengo este valor conocido porque ya lo calculé. Entonces, puedo obtener con la fórmula la pendiente que me está saliendo de proyecto. Si no, que también que tengo que respetar un valor de pendiente. Bueno, entonces nada más me queda esta longitud y tengo esta elevación. Ya con la fórmula, les digo, conocemos la longitud y la pendiente,
vamos a poder conocer con la fórmula a qué elevación vamos a llegar final, nuestro último punto de diseño. O sea, les digo, es cuestión de estar jugando con las variables que tenemos ahí en la formulita. Y eso con eso podemos estar calculando muy fácil nuestros puntos. Ahora, otro detalle. Estamos hablando que tenemos que dar la elevación de segmentos de 20 aquí, a cada 20 metros. Tenemos que dar la elevación y la vamos a conocer en todas las tangentes que pongamos. Aquí son 2 tangentes en cada 20 metros, en toda la longitud de las tangentes la tengo que conocer. ¿Cómo lo hago? Igual con la fórmula. Aquí estamos trabajando con un triángulo de aquí a acá para conocer este punto que dijimos, este. Bueno, es ese. Para conocer cada segmento, este triángulo lo vamos a hacer chiquito, cada 20 metros. O sea, que yo puedo conocer la elevación si tengo la longitud de cada 20 metros y tengo mi pendiente o tengo mi elevación que yo quiera dar. Entonces, hay manera de conocer la elevación de cada uno de los puntos. Traslado mi triangulito y conozco, traslado mi triangulito y conozco, traslado mi triangulito. Estoy calculando con respecto al punto anterior, ¿sí? Hay manera de conocer la elevación. O, si lo quieren hacer con respecto al punto inicial, también puedo hacer eso. Tengo mi triángulo inicial y calculo la elevación de mi punto. Tengo mi triángulo, tengo esto y ya, hasta llegar al punto. Entonces, hay manera de calcular la elevación que tengamos de proyecto. ¿Sí queda claro este punto? O sea, cada segmento sí es posible calcular, sea un punto fraccionado. La 0 más 325,80. Pues ¿por qué? Porque ya conozco la L, la longitud. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? A ver, levanten la manita, pónganle. Eso. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok, entonces prácticamente esa es la metodología de cálculo de las tangentes, de las pendientes longitudinales. ¿Cómo se va a presentar nuestro plano de proyecto, que es el que se les enseñaba al inicio? Vamos a reflejar nuestra elevación, el eje de las Z, y en forma longitudinal, el eje de las X, vamos a poner todo nuestro eje. O sea, lo vamos a extender. Entonces, tenemos nuestro punto de partida, que puede ser nuestro eje de proyecto, en el 0 más 3, 0. Les digo que puede ser cualquier punto. Se acostumbra el 0. Y vamos a proyectar aquí 300 metros de longitud. Entonces, representamos nuestro eje aquí, con cada segmento de cada 20 metros. Y vamos a poner nuestra elevación, que ahorita es la ventaja con el equipo de topografía, ya podemos trabajar con las elevaciones reales. En Google ya podemos obtener elevaciones del terreno. Entonces ya no es manejar coordenadas, elevaciones locales arbitrarias, que se acostumbra a poner 100 metros la elevación. Ustedes en planos arquitectónicos, yo creo que si lo siguen haciendo, ponen el, no sé, nivel de piso terminado y nivel 0 más 0.15, que son 15 centímetros lo que hay que elevar, ¿no? Aquí en mi caso yo pongo elevaciones reales, la 2230 y 2230.15. ¿Sí? O sea, la nomenclatura puede ser diferente, pero es el mismo valor.
para lo que estamos de proyectos y no coordenadas locales, elevaciones locales de curva de nivel. Entonces, se hace una reglilla abajo, aquí se le pone reglilla, que es la que estábamos viendo ahorita en el plano, ahorita nos regresamos a verlo, donde vamos a colocar estos, por lo menos estos 4 renglones. Aquí el primer renglón hasta abajo va a la elevación, son elevaciones, estos 2 renglones, pero en el primerito es terreno natural. Vamos a colocar el valor del terreno natural que tengamos con esa proyección del eje que les dije sobre terreno natural. Las vamos a conocer, las conocemos. En base a nuestros cálculos va a salir las elevaciones, les digo, entre cada segmento de 20 metros del eje de proyecto. Entonces ya vamos a conocer estos 2 valores, estos 2 renglones. Y hay otras 2 columnas que nos marca aquí espesores, ya sean de C, que es el corte, o T, que es un terraplén o un relleno. Entonces, si conocemos tanto el terreno natural como la elevación del proyecto, con las diferencias vamos a poder obtener los espesores de cada uno de los segmentos. ¿Sí? Entonces, esta reglilla se acostumbra a poner lo mismo para control topográfico y construcción. Por eso es importante dar ese dato. Ok, vamos a regresarnos un poco. A ver, déjame. Esa es la metodología. Bueno, vamos a regresarnos ahorita al plano este. Aquí en la reglilla, vamos hasta abajo. Es lo que les digo. Tenemos las elevaciones de terreno natural. Ahí está, todas las elevaciones que sacamos, ya sea que las deduzcamos por curva de nivel o también ya que sea un proyecto ya ejecutivo nos los puede dar el topógrafo. Y como nosotros estamos calculando nuestras tangentes de proyecto, vamos a conocer esas elevaciones de proyecto. Tenemos la diferencia y vamos a obtener los espesores ya sea de corte o terraplén. Aquí se ve que son 42 centímetros de corte, 30 centímetros, 28 centímetros. Aquí tenemos un corte de 2.39. Aquí podemos ver. Ahí tenemos 2.39. Aquí casi un corte de 3 metros. Este ya se pasó 3 metros. Entonces, estoy hablando de un corte de 3 metros. Esto nos tiene que coincidir. Acá arriba 3 metros. Vamos a hacerlo. Aquí está el valorcito. Aquí están 3 metros. Me indica que es un corte. Estoy en el renglón de cortes. Entonces, si subimos, nos coincide un corte. Aquí que tengo un relleno. Ah, pues sí, pero ¿qué espesor es? Ah, pues tengo un relleno de 6 y fracción. Entonces, toda esta zona son rellenos. Tenemos corte en esta zona, en esa longitud, y tenemos rellenos en este tramito. Coincide con mi plano. Tengo corte en este tramo y tengo rellenos en este tramito. Entonces, gráficamente, estoy viendo que está coincidiendo mis cálculos de corte y rellenos terraplenes contra mi proyecto aquí dibujado, ¿no? Entonces, tengo cortes, sigo rellenando y todo lo demás se va puro corte. Ah, pues sí, aquí está el cerro. Tengo aquí un pequeño relleno, aquí se refleja con mis cálculos y sigo con cortes. Bueno, estos datos ya son datos complementarios que hacemos del proyecto geométrico. Se da aquí hacemos intervenir precisamente. Ah, pues también una vez aprovechamos. Lo que vimos en el tema de suelos, aquí es donde interviene. Si estoy cortando, voy a afectar, a lo mejor voy a abundar o voy a utilizar el material y lo voy a compactar. Entonces, aquí tenemos, si se fijan, ahí aparece lo que vimos de los coeficientes de variación volumétrica. Aquí es donde se afectan. Si este material es muy bueno, miren, esto ya lo conocen. Suelo vegetal, es lo que les decía yo, despalme. Aquí hay una capa de 20 centímetros de suelo vegetal, es materia orgánica. En nuestras obras no nos sirve, entonces lo retiramos, se conoce el volumen que se retira, guardamos ese material y después se vuelve a arropar cuando en los rellenos, en los taludes de rellenos para evitar erosiones, que eso fue cuando vimos lo que es la protección de taludes. Y si se fijan, aquí me dice que el estrato 2 es un espesor indefinido.
¿Y de qué se trata? De una arena fina limosa con gravas. Ahí está toda la clasificación geológica, nos la dan a detalle. Y si recuerdan, ahí está la nomenclatura que vimos del SUCS, del Sistema de Unificación de Clasificación de Suelos. Un SM, que es, que es una arena limosa. Si se van a sus tablitas, SM es material bueno para construir. Entonces, como es un material bueno y yo voy a tener un material, un volumen de corte, lo voy a poder aprovechar para compactarlo. Entonces me voy a mis coeficientes de compactación. Estos porcentajes son por especificaciones. Digo, ya no lo vamos a ver porque ya meterse más. Técnicamente son especificaciones de compactación que en este caso nos pide SST. Entonces, hacemos la afectación de nuestros volúmenes y ya vamos calculando los volúmenes afectados. Vamos a saber qué cantidad de volumetría final vamos a tener. Entonces, aquí es donde interviene lo que vimos de suelos, ya cuando se hace cálculos de volumetrías. ¿Ok? Y lo que les decía de presupuesto, aquí también se presenta 80, 20, 00, no sé si recuerden. Entonces, tenemos 80 que es pico y pala, con el 80% de ese material lo pueden sacar con pico y pala y con maquinaria el 20% de ese volumen. Aquí esta arena, pues es un 60% de todos estos cortes va a ser con también con pico y pala y 40% de ese volumen lo vamos a poder trabajar con máquina. Entonces, todos esos datos que vimos se reflejan ya al momento de calcular los volúmenes en el perfil. Y ya los datos topográficos, bancos de nivel, que eso pues ya han oído ese concepto. Estos son otros datos que son las obras de drenaje que se presentan. Nosotros tenemos que vigilar, permitir que el agua escurra de un lado a otro. En este, por ejemplo, en este relleno, aquí se nos ubican 2 obras de drenaje. Tenemos que proyectar esas obritas para que corra el agua. Entonces, se hace también aquí la ubicación de esas obras de drenaje. Entonces, es un plano pues muy completo, de información muy completa para poder construir. Obviamente hay que proyectar todo lo que tengamos aquí que interviene, hay que proyectar lo que les decía de un ducto de fibra óptica. Si estorba por ahí, tengo que proyectar cómo va a ser el desvío y cómo puedo corregir ese ducto. Entonces, ya yéndonos a la parte final, la metodología, pues bueno, ya vimos la metodología gráficamente. Este es otro ejemplito. Prácticamente esto es lo que van a entregar ustedes. Van a entregar el, esta primera planta geométrica, es nuestra primera etapa que ya la van a entregar el día 11, quedamos por ahí, creo. Que por cierto, si quieren, si tienen dudas, podemos verlas, me pueden enviar un correo y ya sea que les conteste o podemos hacer una reunión en Zoom y podemos ver las dudas que tengan. Total, esta la van a hacer y es la que van a entregar. Y la siguiente etapa va a ser el perfil geométrico que es el que van a entregar ustedes. Van a tener su terreno natural y las tangentes proyectadas con la reglilla calculada. Esta parte va a ser la segunda entrega que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, terminando, les digo, esta parte del proyecto horizontal, ya pueden ustedes atacar el proyecto vertical. ¿Ok? Bueno, entonces, yo creo que ahí le paramos. Déjenme pasar lista de una vez. Y si tienen una duda, pues adelante, ¿sí? A ver, Ayala Ortega. Presente. Muy bien. Cervantes Contreras. Alan, ¿todavía estás? Correa Martínez Blanca. Presente. Cortés Olvera. Presente. Muy bien. González Picasso. Guerrero Castillo. Presente. Guerrero Villanueva Miguel Ángel. Presente. Axel Macías. Sí, presente. Ahí también. Martínez Valdés. Aquí presente. Muy bien. Meléndez Hernández. Frida. Presente. Ajá. Brenda Mendoza. Presente. Peña Flores. Presente. Ajá. Ramírez Villeda.
Aquí presente. Bien. Reyes Ríos. Jocelyn. ¿Estás o no estás? Ah, sí, sí, ya te alcancé a oír. Erika Soto. Erika Soto no está. Déjame checar 14. Ok. Muy bien. Ok, entonces ahí le detenemos, ahí le paramos, le continuamos la semana que entra si quieren hacemos un ejemplo. Es muy sencillo esto del cálculo, no creo que tenga problema. Y vamos a también a ver de forma general lo que es el cálculo de curvas verticales. Está un poquito más complicado que las horizontales, pero sí hay manera de calcular. ¿Ok? Y les digo, si tienen algo o si quieren que dentro de 8 días veamos algo del proyecto, por favor me avisan y lo podemos programar también y podemos ver cada uno de los proyectos si es que ya tienen avanzado algo. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, de acuerdo. Muy bien. Gracias. Ok, pues nos vemos Gracias. dentro de 8 días. Sale, bye. Nos vemos, gracias. Gracias.